Ahora sí ya, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Hoy nos toca hablar del tema de la muerte como tal. Ajá, ¿qué es la muerte? ¿Qué significados tiene? Y algunas otras situaciones que están alrededor de este tema. Pero antes de empezar, les voy a pedir, los que puedan aquí, los que estén en presencial y todos los que estén en línea y que también lo puedan hacer en este momento, les abrí un espacio ¿cómo se llama? En la plataforma, que es un foro. La actividad a realizar es que ustedes escriban sin revisar ahorita ninguna fuente electrónica o de alguna otra índole, para ustedes cómo conceptualizan la muerte. Les doy unos minutos, ¿va? Ya voy viendo quién va participando. ¿Cómo? Ok, entonces te ratito algunas indicaciones, ¿verdad? No te preocupes. ¿En dónde va esta participación? Sí, en dice participación S2. Sí, de sesión 2. Ajá, la muerte o mi concepción de la muerte. ¿Sí? Es esta parte. Sí, los que no están aquí están en presencial o además pueden mientras escribirlo en su cuaderno. Sí. Ok, ahí van apareciendo una participación. Ok. ¿Qué más? Ok. ¿Matas en el que dice participación S2? Sí, exactamente. Está en la semana del 14 de enero al 20 de enero. Tenemos la lectura relacionada también con la muerte y el duelo. Perdón, este luto. Tenemos la presentación de esta semana, esta sesión. Luego viene participación. Ya después ya te van a subir la parte del glosario y unos videos. Okay, gracias. Se sale a donde dice semana S2, bueno, semana del 14 al 20 de enero, y otra vez le da en participación, se va como se pueda participar y ya hay una listita, miren. A ver, vamos a ir compartiendo algunas participaciones que ya están en la plataforma. A ver, por aquí nos dicen una compañera que para mí la muerte es la manera de trascender de un plano terrenal a un plano espiritual y el cumplimiento de la misión principal que fue vivir, ¿ok? Vamos a ir retomándolos para seguir con el tema. A ver, de aquí abajo. La muerte es la pérdida de los signos vitales, es el fin de la vida. Es la etapa final de la vida por la que pasamos o pasaremos todos, donde se carecen los signos vitales y también nos deben tratar con dignidad, ¿ok? Para mí la muerte es aquello desconocido que en algún momento tendremos que llegar
nadie nos prepara para entenderla o comprobarla, pero de lo que estoy más seguro es que tarde que temprano estaremos ahí. Sí, es correcto. De la muerte, algo extraordinario, el cual no estamos exentos de experimentar. Así es, todos llegamos a ese momento. Hasta la fecha no hay algo que nos impida morir como tal, llegar a la muerte. Es un proceso en el cual termina la vida de una persona o ser vivo. Para mí la muerte es la manera de trascender de un plano terrenal. Es la que ya hemos comentado ya. Para mí es un tema muy difícil, ya que me da temor. Es solo pensar en perder a un familiar, en no volverlo a ver y en mi persona, a no saber qué haré después de la muerte, miedo a dejar de ver a mis seres queridos. ¿Ok? Creo que la mayoría también coincidimos en opiniones o experiencias similares, ¿no? Para mí la muerte es el final o descenso de la vida. ¿Ok? Es la pérdida de la conciencia de manera permanente de una persona. ¿Ok? Es la pérdida permanente de la conciencia, tanto físico como anatómico, inseparable total de la capacidad del organismo. ¿Ok? Ok, creo que la mayoría de las participaciones coincide en esta parte en que es el final, pero está en parte del ciclo de la vida, ¿no? Que de alguna manera llega a generar temor tanto al perder a alguien más como nuestra propia vida, ¿no? Y como dicen, es algo que como tal no experimentamos en primera persona, sino hasta nuestro momento que nos llega, ¿no? No sabe nadie cómo se siente morir como tal. Sí vemos morir a los seres vivos, otras personas. Sí, pero como tal no, nosotros mismos no lo hemos experimentado, es muy difícil, ¿no? Y no es algo que podamos platicarle a alguien más, a menos que, como dice alguien por aquí, que haya una resucitación y la puedan volver a la vida de la persona. Ok, vamos a retomar el tema. Muchos coinciden con todas estas experiencias, ¿no? Incluso dicen que trascender de un plano terrenal a uno espiritual, ¿no? Incluso muchas culturas también lo toman así, o como personas también. Y ahorita van a ver por qué, ¿de acuerdo? Vamos a retomar el tema y ahorita me regreso a la forma de evaluar y otros aspectos que se requieren para la materia para las personas que apenas están integrando, ¿de acuerdo? ¿También en línea sí? Sí, listo, maestra, ya envié el mío. Perfecto, muy bien. Pueden seguir mandando sus participaciones. Ok. Hay un filósofo que es existencialista, se llama, bueno, Schopenhauer, es muy famoso. Él decía que el animal como tal, todos los animales, excepción de, ¿no? La muerte tan solo, son conscientes de ella solo cuando mueren, no la tienen presente en algún momento de su vida. Si en cambio los humanos, cada momento de su vida está presente la muerte, son conscientes de ellos. Y es una de las diferencias que hay entre el resto de los seres vivos y nosotros. Y bueno, eso también nos hace pensar y reflexionar mucho sobre la muerte y hacer investigaciones incluso sobre ella, sobre este tema. Y bueno, hay muchas perspectivas para retomar este tema. Está la parte biológica, que también creo que están muy involucrados en ello, incluso ya tuvieron participación gestionando la parte biológica, la parte social, espiritual y la parte legal, que si bien es poco retomada, pero está presente. Y hay otros aspectos que se involucran, pero principalmente se engloban en estos 4 aspectos, perdón. ¿Sí? Unos dirían, pues son diferentes o se contradicen y demás, pero no, la verdad es que están relacionados, conforman lo que nos concebimos como cada uno como muerte, y que llega a diferir uno de otro por estos aspectos. En la parte biológica es lo que muchos comentaban en este momento y que ya habíamos retomado la sesión pasada, que es la cese de actividad íntegra del organismo, que se manifiesta con una serie de signos clínicos. La suspensión de la función cardiovascular es una de ellas, la suspensión de la actividad respiratoria y la abolición de las funciones nerviosas, que como tal son todos esos signos vitales y otras funciones que se pierden como tal. De esa manera determinan y diagnostican la muerte, ¿no? Y creo que sí están muy involucrados ustedes también con esto, ¿no? Ok, vamos a ver estos aspectos que hemos mencionado. La parte biológica
hay muchos estudios científicos desde hace mucho, mucho tiempo. Como los he comentado, es un tema que llama mucho la atención y que lo han retomado. Pueden haber retomado los biólogos y no biólogos, o médicos, filósofos, psicólogos, neurólogos, etcétera, etcétera. Y que pues han tratado de explicar de diferentes maneras qué es la muerte. Sin embargo, el tiempo cambia estas concepciones que ellos en algún momento postularon por la cuestión de la tecnología que les ha permitido tener más alcance. Sin embargo, se han determinado dos vertientes que de alguna manera sí son diferentes entre ellas. Está la parte en que la muerte se asume como una fatalidad arbitraria impuesta contra nuestra voluntad, ¿sí? Por ejemplo, desde la teología está la cuestión de que es un designio de Dios, ¿no? Somos creados por Él y Él determina cuándo vamos a morir. Incluso mucha gente se apega a esta idea. Por otra parte, tenemos algo un poco más científico que nos dice que hay una reflexión científica que plantea una utilidad o función incluso de la muerte. Está muy relacionada con esta parte de la evolución como mecanismo para la preservación de toda la vida, en la que nos dice que si existe mucha más población de cierta especie, pues otra se reduce y es muy difícil de que exista. O que incluso la cuestión de que siempre somos predadores y también presas, ¿no? Entonces, que en algún momento nos toca esa parte de acabar nuestro fin vital, bueno, nuestro ciclo vital, perdón. Ahora ya, retomando esta parte del ciclo vital, la biología también nos dice que el proceso de la muerte es un continuo del proceso de vida, en la que nos dicen que existimos la cuestión desde la gestación, tenemos unas diferentes etapas de desarrollo en la que ahora sí se van presentando diferentes características en una edad aproximada, pero que al final, pues nuestra vida termina. Pero no solamente se presenta en los humanos, sino en todos los seres vivos. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues también que hay una muerte celular y que nuestro organismo ya no tiene el mismo mecanismo para renovar esas células que son parte de tejidos, partes de órganos y parte de todos nuestros sistemas. Y que por eso llega este momento en que deja de funcionar, cuando es muerte natural. Sin embargo, los humanos llegamos a esta idea también que es muy un poco rosa, pero a la vez da esperanza a todos, en el que dice que alguien no se muere si no lo olvidamos, ¿no? Incluso lo vemos en las películas. Exactamente. Sí, es algo que sí, es algo que los humanos generamos esa idea, ¿no? Tal vez no todas las culturas, pero sí nosotros, o incluso la parte de que podemos trascender o que podemos reencarnar, ¿sí? Y es algo muy humano, que aunque es algo ciertamente filosófico, pero está presente ahí y puede extender de alguna manera la existencia, aunque ya no vitalicia de una persona, sino la existencia que existe en nuestras experiencias o nuestros recuerdos. Bueno, esta idea de que las personas extienden su vida está muy relacionada a la parte social y espiritual. Se haya comentado también que en la parte social, las personas siempre tienen una creencia acerca de qué es la muerte, la cual cambia de lugar de una cultura a otra, y que también va cambiando a lo largo del tiempo. Mientras que algunos animales existen comportamientos innatos cuando se acerca su muerte, por ejemplo, que se retiran de su manada o que se aíslan del enjambre, etcétera, etcétera. Los humanos no tenemos algo innato que nos lleve a hacer algo así, sino que nosotros tenemos conductas o actitudes que aprendemos de nuestra cultura en la que crecimos y también de nuestra religión. Es algo aprendido, no es algo innato en los humanos. Y las costumbres varían con el tiempo y con la cultura, así como ya les mencioné la religión. La religión también es parte de la sociedad. Y pues estas conductas están relacionadas mucho a la construcción de qué es la muerte y a los rituales que lo rodean. Por ejemplo, la cuestión de los entierros, de, por ejemplo, la religión católica del novenario, etcétera, etcétera. Voy a terminar de presentarles
esta presentación y luego me regreso a los videos, ¿sí? Para que vayamos consolidando esta información y viendo un poco más de ejemplos, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte social, ¿alguien ha visto, escuchado, leído acerca de rituales o concepción de la muerte de otras culturas, ya sea en nuestro propio país o fuera de él? ¿Cómo despiden a la gente cuando Ajá, o qué es la muerte, porque a esta cuestión social de la muerte hay concepciones que la ven como algo malo o como algo bueno, que puede ser parte de la vida o que puede estar en contra de la vida como tal. ¿Alguien ha escuchado, leído, visto algo relacionado a eso? O de los... A lo mejor no lo he leído, pero por los cristianos, por ejemplo, Ajá. que no les hacen ni besos ni nada. De hecho, ni les lloran. Parte de la provincia sí hubo así un caso. Fue así como que todos nos quedamos así, no, porque al final de cuentas fue una persona con la que estuvimos, que el hecho de que no nos hayan avisado de que ya hasta que ya la habían firmado, nos quedamos así, ¿cómo, no? Ya dijimos que estuvo enferma en su casa, o no sé, ni para despedirse, ¿no? Pero sí está muy raro ese detalle. Digo, raro, respeto, pero sí está muy raro porque ¿cómo es posible que una persona no creyente se convierta al cristianismo, ¿no? O se convierta al judaísmo o al catolicismo? Me imagino que deben ser convivencias que han pasado en su vida. Simplemente vas como que, me voy a casar con mi novio que es cristiano, pero me tienes que convertir a la religión. Sí cambian las costumbres, ¿no? Sí, y eso no significa que también sea malo o bueno desde nuestro punto de vista, sino que permanecer abiertos a esas otras costumbres y ritos que hacen diferentes a los de nosotros. Sí, exactamente, sí nos cae como de sorpresa, pero pues eso no significa que esté mal. Y al final de cuentas, fue la voluntad de la persona que falleció. Exactamente. Si fue la voluntad, ni lo negar, ¿no? Ni decir, así es. Sí, en algunos otros estados, no sé si alguien nos pueda platicar qué rituales hacen cuando alguien pierde la vida. Yo, bueno, una vez me tocó presenciar en Guerrero. ¿En Guerrero? Ajá, cuando alguien se muere, hacen como una fiesta, o sea, pero la hacen en todo el pueblo. Matan a algún animal y la gente es así como de que, mira, yo te voy a dar una vaca, yo te voy a dar, no sé, unos pollos, así, y hacen así, o sea, fiesta en grande. Y, por ejemplo, si la persona, todos los días pasaba por un lugar antes de llevarla a sepultar, la llevan así, o sea, cargando en la caja, la llevan a todas las casas que ella visitaba. O sea, por ejemplo, si se juntaba mucho con la vecina, pues la llevan a casa de la vecina, pero van todos así, o sea, con música y todo. O sea, dicen que andan recogiendo sus pasos, algo así les llaman ellos. Ajá. Ok, sí es diferente un poco a lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Sí llegamos a escuchar en algunos pueblos que, por ejemplo, aquí en Tulyehualco, donde está la escuela, llevan banda, no todas las familias, pero sí, o mariachis para llevar a la persona que falleció hacia el cementerio. Incluso pasan por la iglesia del pueblo para despedirse como tal, pero si no hacen este ritual de que pasan por todos los lugares que solía pasar. A mí me van a llevar a todos los lugares. Sí, no solo en Zapotitlán les llevan la banda desde la misa de la iglesia hasta el panteón, ¿no? Se va todo. Incluso también en algunos pueblos aledaños queman cohetes, ¿no? Ajá. Sí. Sí, pero tal como que hagan una fiesta, bueno, tal vez esta cuestión del sepelio cuando dan de comer podría asemejarse, pero no tiene tanto un aire festivo. ¿Alguien más que tenga algún ritual diferente a los que ya se han compartido? Maestra, aquí donde yo soy de Zitácuaro, Michoacán, y aquí cuando alguien muere, buscan a un padrino que lo va a coronar y lo visten de un santo al difunto.
Ah, mire, sí, tampoco se hace esto. Sí los visten con sus mejores ropas, pero tampoco es como que haya un padrino o una madrina. Una religión que es el padrino de cruz. Al padrino de cruz. Ah, ajá. Y ya después de que se me va al Santo, se acuesta la cruz, como Ah. si el difunto estuviera ahí vivo. Y se va haciendo, les hace lo que le llaman el novenario. Al novenario. Y ya a los 9 días se levanta la cruz. Ah, Y el ok. padrino la tiene que llevar a misa para posteriormente ir a dejar al Campo Santo con toda la cera que se juntó durante los 9 días. Ah, ok. Sí, que se levanta la cruz. Sí, es cal. Ellos guardan toda su ropa y se la meten ahí cuando ya no están enterrando. Ujú. Se vaya de gala ya. Sí, incluso todos estos elementos que dicen de la cal y de la cera y demás llegan a tener significados para nuestra cultura. Y así pasa con otras culturas. Los elementos que están, que son usados para los rituales, también tienen significados diferentes. Sí, por ejemplo, en Puebla, Ajá. cuando tú como familia, no puedes cargar el ataúd, llevarlo al panteón, porque no lo puedes llevar, porque tú eres familia, ¿cómo vas a llevar a tu familia a sepultarlo? Y por ejemplo, si eres familia cercana, en este caso, si hubieran tus abuelitas, tienes que hacer comida, un platillo que le gustaba y llevarlo y ofrecérselo al final del sepelio. Ah, mira, Todos los platillos que le gustaban. hacer el platillo y ofrecerse a la persona. Ok. Sí, sí, son similares un poco, pero sí llegan a tener como variaciones, ¿no? O incluso en la cuestión ya de Día de Muertos, que es algo tan muy inherente a nuestro país, a nuestra cultura, pero principalmente a nuestro país, esta cuestión de recordar a las personas que fallecieron, ¿no? Mediante esta celebración que se hace, el Día de Muertos. Y cada estado también hace sus propias variaciones de estas fechas, ¿no? Por ejemplo, aquí se pone la ofrenda y elementos que en la Ciudad de México hay, en otros países no los hay, ¿no? O como me parece, el sureste de nuestro país, que desentierran la osamenta después de algunos años, ¿sí? De que la persona falleció para limpiarla. Exactamente. No sé también si nos puedan platicar a alguien de otro estado qué ritual llevan a cabo relacionado a esto. Sí, Yo, exactamente. maestra. Sí, a ver, platíquenos. Bueno, hay pero no hablando de aquí de México, sino hay un lugar en una isla de Madagascar, donde ahí realizan un ritual cada 5 o 6 años, porque según para ellos, la muerte no es eterna. Y entonces ellos cada 5 o 6 años hacen un ritual que le llaman de los huesos o famatijama. Y entonces ahí cada 5 años los familiares abren la cripta y sacan a su difunto y según bailan con ellos. Eso es lo que se lleva ahí a cabo en la isla de Madagascar. Está medio raro. Sí, es muy interesante. Dicen que también aquí en la India. Sacan los huesos y los limpian. Sí. Y los tienen en su casa. Sí, pero se dan cuenta ahí quienes dicen, ay, es así porque es algo diferente a lo que usualmente hacemos. Sí, pero también hay que ser tolerantes a eso, porque no sabemos también que los pacientes que llegan a nosotros, qué creencias y rituales ellos lleven a cabo. Y si llegamos a hacer comentarios o expresiones de este lado, puede ser discriminatorio. ¿Qué otra cosa? Hay otras culturas que están un poco más lejos de nosotros, que son las culturas orientales. China, Japón, Corea, la India, Rusia incluso. Exactamente. Tienen otras costumbres. Por ejemplo, en Japón y en China, más bien en primavera, hacen rituales para recordar a las personas de sus familias, o su familia más bien, que ya fallecieron. Y hacen un paseo familiar por los campos o lugares donde está lleno de árboles de cerezo, que para ellos representa también la renovación de la vida. Después de pasar un invierno largo donde no hay flores, llega otra vez esta cuestión de donde hay otra vez vegetación. Y entonces es para recordar a sus familiares de que ellos ya reencarnaron o que trascendieron. Ok, entonces se dan cuenta con estos comentarios que esta parte de rituales es algo social, pero que también está ligada a la religión. Como dicen, hay quienes tienen una religión diferente y tienen rituales diferentes. Y cada uno de los rituales tienen un fin. Por ejemplo, para la persona que falleció es para que su alma descanse en paz, para que trascienda. Y
hay un fin social también. ¿Alguien puede tratar de determinar cuál es el fin social de todos estos rituales? Que haya un entierro, un sepelio, un novenario, que en Día de Muertos se celebre. ¿Alguien tiene la idea de cuál es este fin social? Sí, licenciada. Tiene mucho que ver con lo que es el duelo. Es parte del duelo para los familiares, para que el realizar toda esa serie de ritos ayuda mucho para que su duelo sea hasta cierto punto más llevadero, pudiera decirse así, sea más fácil de poder superar cada una de las etapas que conlleva el duelo. Sí, así es, exactamente. El hacer todos estos rituales, hay personas, familiares cercanos, conocidos o incluso personas de la localidad que se acercan a la familia de la persona que falleció. De alguna manera le dan acompañamiento, se vuelve su red de apoyo para ese momento. Y como dice la compañera, eso hace más llevadera la situación del duelo, porque nos sentimos acompañados o apoyados. ¿Sí? El hecho también de hacer una actividad que esté encaminada a incluir también al resto de la sociedad o de la familia, nos hace también pensar en otras cosas. Nuestra mente tiende muchas veces a pensar de manera circular, es decir, estar pensando en la misma idea, en la cuestión de las etapas entre lo que les decía. Primero es la cuestión de la negación, la ira, y entre más lo pensamos, más nos envolvemos en esa dinámica de por qué, o no es real, o que estoy enojado porque pasó eso. Si nos ponemos a otras actividades, nuestra atención se desengancha un poco de ese tema para darle también un poco de atención a las personas que nos están acompañando, ¿sí? Entonces tiene una cualidad, pues, se puede decir, propedéutica, no, perdón, terapéutica, perdón, se olvidó la palabra. Si se dan cuenta, entonces por eso también ayuda a este proceso de duelo. La cuestión de también ser reconocido nuestro dolor, al hecho de que nos dan el pésame, etcétera, etcétera, también nos hace un poco sentirnos entendidos, o por lo menos de que alguien está pues poniendo atención a lo que estamos sintiendo. Entonces también por eso es una forma de ayudar a las personas, familiares o conocidos amigos de la persona que falleció en este proceso. Y se dan cuenta, no es algo que solo pasa en nuestra cultura, sino en todas las culturas, pero de diferente manera. Ahora, voy a regresar un poquito. Disculpe. ¿Dígame? Yo tengo un comentario. Sí. Tengo un comentario. También me he dado cuenta que los colores toman un papel significativo para ahora sí que para los ritos. Por ejemplo, he visto acá por donde yo vivo que si hay fallece un niño, entonces una caja blanca, ya es un adulto, pues ya de cualquier color. Y por ejemplo, a lo que usted decía que en China, pues ahí cuando fallece, los familiares del occiso no pueden vestirse de rojo porque según creen que el familiar se puede convertir en un fantasma y entonces utilizan un color amarillo que le dan otro significado ahí de un cuerpo celeste, etcétera. Sí, exactamente, los colores también tienen un significado que son parte de los rituales, son parte de los elementos, como dice, la cuestión del uso de colores también tiene significados que muchas veces se pierden a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Día de Muertos, tiene una vertiente prehispánica y una después con la religión católica, la llegada de nuestro continente. El morado y el negro para la religión como tal son colores de luto. Pero ¿por qué entonces usamos anaranjado también en nuestras ofrendas u otros colores? Sí, por ejemplo, el anaranjado. Ajá. Sí, exactamente, pero no solamente como tal se queda en la flor, sino va más allá, está relacionada con el sol y la vida, en el hecho de que la creencia prehispánica decía que nosotros atravesamos todos los niveles del inframundo para poder llegar con el señor Mictlantecutli, el señor de la muerte, y no entendido como un dios, sino como parte del universo, una energía, a la que se le dio un nombre. Bueno, ahorita me voy a adelantar, pero bueno, voy a entonces ir platicando. Como tal, nuestra cultura, igual que muchas culturas de este continente, ellos no tenían dioses. El vocablo de Dios no existe como tal en las lenguas naturales, sino que es una concepción que trajeron los europeos. Lo que ellos creían no eran los dioses que vemos, que siente Tonatiuh o ¿cómo se llama? Kukulcán o
o Quetzalcóatl, no, sino que es el nombre que recibe la energía, por ejemplo, que le da vida a las plantas o que le da razón de ser al cambio de estaciones. Ajá. No como tal, como una deidad, sino como parte de la energía que mueve todo eso. Ajá. Entonces, cuando nosotros morimos, ellos tenían esa creencia, atravesábamos todos los niveles del inframundo. Si han escuchado acerca de eso, ¿no? Aunque sea un vago recuerdo de aquello. Bueno, sí, al final el propósito de eso era que nosotros llegáramos a este destino final en donde nos volvíamos parte de esa energía que mueve todo el universo para poder dar vida a las siguientes generaciones, a dar alimento, dar luz, sol, calor, o todo lo que se necesitara para que fuera posible la vida, pero no solamente de las personas, sino de todo lo existente. Entonces, el color naranjado no se queda en la planta como tal, en la flor, sino que era esta energía que es representada por el sol. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es una concepción que va cambiando, pero que a la vez se va perdiendo con el tiempo, se va, pues está tomando otras formas. Ok, entonces, esta concepción también por eso hace que nosotros no le tengamos, como nuestra cultura como tal, tanto miedo a la muerte. Por ejemplo, en comparación con personas de Europa, que la ven como algo, pues, triste y a la vez de miedo, porque representa oscuridad, ¿sí? Pero para nuestra cultura no es totalmente así. Por eso existe este día festivo que otras culturas no logran entender del todo por qué la llevamos a cabo. Incluso llegan a preguntar si a los niños no les da miedo. Puede que a los niños de nuestra cultura sí les dé un poco de miedo al principio, pero van aprendiendo que no tiene por qué ser así. Sin embargo, esta parte europea, que también es parte de nuestra cultura, nos da a entender que es el fin, ¿no? Y que por eso muchas veces se tiene miedo. Y la cuestión de qué va a pasar después, esa incertidumbre, también existe en nuestra cultura. Por eso este miedo, cuando están, por ejemplo, en los hospitales, de ¿y qué pasa cuando yo me muera? Ahí va a terminar mi vida. ¿Qué va a pasar después? O esta creencia del infierno y el paraíso. Entonces, por eso hay pacientes que tienden a hacer más difíciles este proceso del fin de su vida y a otras personas. O también las creencias que se tengan en la cuestión familiar. Sí, no. Sí, no. Es como que entre el bien y el mal, pero no sé, no lo veía ni en el cielo ni abajo de la tierra, ¿no? Para ellos la vida era muy sagrada. Sí, exactamente. Se vino dando ya después de la conquista. También tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? No estamos educados para realmente vivir lo que es la muerte. O sea, no lo aceptamos todavía como cultura que tenemos, no aceptamos la muerte. Sí, así es. Es muy difícil que alguien llegue a su lecho de muerte y diga, ay, bueno, ya llegué al final de mis días y ya me voy muy tranquilo. No, o sea, no es negarlo y es decir, no me quiero morir. Sí, exactamente. Como nuestros antepasados no lo veían así. Sí, exactamente. Incluso eran las personas que fallecen de cierta manera también eran guerreros. ¿Sí? Era una cuestión de atravesar todo ese camino y de cierta manera eran como héroes, pero dependiendo de la forma de cómo hayan muerto, también era el lugar a donde tenían que llegar. Y en la cultura oriental, esta cuestión de muerte tampoco es tanto como que tengan que tener miedo, porque si no es otro paso de la vida a trascender, o incluso a llegar a un espacio donde después van a poder reencarnar. De hecho, los católicos por eso hacen los 9 días, porque se supone que ellos creen, o bueno, su creencia es que tardas 9 días en llegar al reino de Dios, en donde ya vas a pasar, pero esos 9 días se supone que por eso hacen los rezos, para que ellos tengan luz en sus 9 días en lo que llegan al paraíso. Aunque sí, también ese espacio temporal cambia, las creencias de otras culturas son diferentes temporalidad. Creo que en las culturas con creencias budistas, creo que son 2 años, y en la cultura prehispánica eran de 8 o 9 años.
Ujú. ¿Se dan cuenta? Son creencias diferentes que nos hacen concebir la muerte también diferente. Ujú. ¿Alguien tiene alguna aportación más a esta parte? Sí, yo, maestra. Sí. Yo soy Adán. De manera general, pues diría que es que, por ejemplo, las creencias en varios dioses, por ejemplo, si es politeísta o la religión, juegan un papel importante porque tienen un poder inmenso sobre las emociones de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Y pues ahora de ahí, pues la función de calmar la angustia y de difundir reglas o consejos para cómo comportarse en la vida. Sí, así es. Incluso por eso la religión trata de dar preceptos, diferentes religiones, no solamente la católica, para sentirnos no culpables o no con deudas de diferente tipo, e irnos con los menos adeudos posibles, ¿no? Ah, sí. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Vamos a retomar un poquito de lo que ya nos adelantamos. Pero les comentaba que la cultura oriental ve a la vida y a la muerte como parte de un proceso. Eso es una entidad completa, ¿sí? Sin embargo, las culturas occidentales lo ven como si fueran dos cosas opuestas. Por eso también esta creencia de que puede ser también bueno o malo y que existe ese miedo a no querer desprenderse de la vida. Aquí les compartí algunos países, rituales y significados o creencias que tienen acerca de esto. ¿Por qué no se ve la pantalla? A ver. Es que no está compartida, perdón. Ok, a ver. Es la que dice de Egipto, el Tíbet y otros. Así es. ¿Ustedes ya lo ven? Es que ustedes ya pasaron la presentación algunos. Ok, aquí tenemos un poco de delay con el internet. Pero bueno, miren, ya les compartí algunos. Pero estos son de civilizaciones o culturas orientales. ¿Sí? Por ejemplo, Egipto, está la cuestión de el mastabas, que son las primeras tumbas reales con cámara, que también era para proteger a los emperadores, que también eran deidades para ellos. La cuestión de las pirámides y el juicio de Osiris, ¿no? Dependiendo de la cantidad de acciones buenas y malas que tuvieras, era como iba a determinar a dónde ibas a ir. Yo creo que Egipto ha tenido la religión más fuerte, más que juzga más, porque eran entregados como de sus acciones, exactamente. Y también la cuestión del alma, ¿qué pasaba con ella? Si era comida, bueno, devorada, o si podía pasar al siguiente lugar. En la cuestión, sí, exactamente, se ve reflejada su cultura social, su cultura, ya en la cuestión también de sus significados de muerte. Sí, exactamente, en el Tíbet está el bardo totol. El bardo es, ¿cómo se llama? Todo el ritual de muerte que los budistas llevan a cabo. Y para ellos esta parte de la muerte es un paisaje del alma un pasaje del alma por esta cuestión divina para posteriormente poder renacer. En la cuestión de la cultura china también está el entierro y también hay castración. Bueno, había, actualmente ya no. Esta era para la religión taoísta. Que para ellos también hay una continuidad de la vida después de la muerte y que la nueva existencia era igual a la anterior. Solamente era un pasito más para continuar viviendo, pero de manera diferente. En la India se sumergen los cuerpos para después ser incinerados y el significado es que la muerte es la mayor acontecimiento de la vida. ¿Sí? Incluso también alguien lo mencionó, hacen fiesta. En Indonesia, el cuerpo del difunto era depositado provisionalmente en una sepultura inicial en espera de unas segundas exequias, y lo cambiaban de lugar. Y el significado de la muerte para ellos es que la muerte no se consuma instantáneamente, sino que implica un largo proceso desde el momento en que ocurre que el cuerpo deja de vivir, en el cual se llega a un renacimiento. Y en Grecia está la cuestión de que el dramatismo, hay un poco de violencia, bueno, en las culturas antiguas, el llanto, intenso desvanecimiento, etcétera, etcétera. Y la creencia es de que los difuntos
fungen como mediadores entre las deidades y los mortales. Ajá, bueno, esta es la creencia que tenía en la antigua Grecia. Perdón. Y se dan cuenta, está relacionado con la cuestión religiosa, los rituales sociales. Y ahora, en la cuestión de las civilizaciones occidentales, perdón. Perdón. En la cuestión de la parte occidental, se dan cuenta, hubo muchos intercambios también culturales. Ajá. Los españoles tuvieron intercambio con los moros por diferentes situaciones y después llegaron a otros, al continente americano, a otras regiones y también difundieron mediante la religión y demás sus creencias. Ajá. Por ejemplo, en México, antes de la llegada de los españoles, en la mayor parte del país, estaba la creencia de que todas las personas estábamos destinados a cremarnos, ajá, pero que en la cuestión del entierro dependía también de la función que tenía políticamente. No era un mismo entierro para un funcionario alto como el señor o el tlatoani del lugar, con una persona que era, por ejemplo, un artesano. Uh-huh. Y el significado que tenía la muerte era la vida de la búsqueda de la vida eterna, ser parte del universo que iba a dar energía a las siguientes generaciones. Uh-huh. En la cuestión de España, el uso de plañideras. Las plañideras son las personas que lloran, ajá, que son pagadas para que lloren en los entierros. ¿Sí? Este ritual viene del Medio Oriente. Uh-huh. Y la manifestación del duelo, vestirse de negro, dejar de hacer actividades, etcétera, etcétera. Realmente dejar de hacer todo lo que acostumbraban a hacer en su día a día. Uh-huh. Y para ellos es la continuidad de la vida en el paraíso. Uh-huh. En Roma, en la antigua cultura, estaba la cuestión del entierro como un deber sagrado, ajá, por la cuestión de los dioses y demás. Y también hacían cremación solamente para las familias nobles, no podía haber alguien más. Y la creencia es sobre la muerte, es que es una vida después de la muerte también. Uh-huh. En Uruguay con los charrúas también hay sepultura y hacen también, bueno, hacían sacrificios corporales. Uh-huh. Y también tienen una visión de la continuidad de la vida. En Venezuela, pues ya es mucho más reciente, está la existencia de los velorios, el entierro, los novенarios y la cremación. Ajá. Y la función, bueno, la perspectiva que tienen es que es para que haya un descanso del alma del difunto. Ajá. ¿Se dan cuenta? Esto ya es muy más reciente, después de la llegada de los españoles. Ajá. Y dado que hay mucha comunicación en la actualidad entre países por la globalización, los rituales que se llevan a cabo ya no se hacen o se hacen de diferentes maneras, ajá, especialmente en las grandes ciudades, ajá, donde todo ya se mueve muy rápido. Ok, las personas que están en las grandes ciudades viven los duelos diferentes. Ajá. No tienen el tiempo suficiente para completarlos o para llevarlos a cabo. Ajá. Les exigen sus trabajos, por ejemplo, regresar inmediatamente a sus labores, ¿no? No les dan el tiempo suficiente para llevar todos los rituales, incluso tienen que estarse dividiendo entre las dos actividades. Uh-huh. Eso también hace compleja los procesos de duelo, ¿ok? Ahora, dejando un poquito de lado esta parte social y espiritual, vamos a la parte legal. Hay muchas cosas en la parte legal. Sin embargo, voy a mencionar principalmente estas dos, que es las decisiones al final de la vida de las personas, qué es legal y qué no es legal hasta el momento. ¿Qué es legal? La suspensión de tratamiento. Hay personas que dicen, no, yo no quiero que me administren tal medicamento. Uh-huh. No sé si les ha pasado a ustedes. O que me administren tal cosa, o que me hagan tal terapia. Exactamente. Uh-huh. La cuestión de limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, que ya luego no quieren recibir más, ¿cómo se llama? Exactamente, más procedimientos. Así es, o ya no quieren estar en los hospitales, y también eso es legal. Uh-huh. Pero tienen que firmar una responsiva, ¿sí? Ya sea la persona enferma, si prestan sus facultades mentales, o los familiares. Uh-huh.
Sí, así es. Y están los cuidados paliativos. Pueden tomarlos o no tomarlos. Está en su decisión y eso es legal. Pero ¿qué no es legal? Bueno, pues la eutanasia. La eutanasia todavía no es legal en nuestro país. Ajá, todavía está en este proceso. Exactamente. Pero si se llevara a cabo, la persona que la lleva a cabo podría ser encarcelada. A pesar de que los familiares estén de acuerdo. Porque es la privación de la vida de una tercera persona. Y la cuestión de suicidio mediante medicamento asistido. No puedes decirle tampoco, ya no quiero vivir, administrame tal cosa. Tampoco eso es válido, a pesar de que no sea como tal de eutanasia, ¿sí? O hago algo para terminar con mi vida, ¿sí? Eso no es legal como tal. En las cuestiones de los, ¿cómo se llama? De las cosas que deja, terrenos, casas, dinero, etcétera, etcétera, también son cuestiones legales, ¿sí? Pero ya son, ¿cómo? Sí, pero ya nos iríamos un poco, bueno, no un poco, mucho más lejos en la parte legal. No sé qué han vivido ustedes en esta cuestión de las decisiones finales de sus pacientes, de los que puedan haber tomado alguna decisión de estas. Porque muchas veces también es bien difícil para las personas, ya sean médicos, enfermeros o enfermeras, que sus pacientes les digan, ya no quiero vivir. Porque también se vuelve un proceso en la que están perdiendo de manera también anticipada a un paciente. Y eso es bien difícil, especialmente para las personas que se están insertando apenas en los hospitales. En la cuestión también de, ¿cómo se llama? En la pandemia también hubo pacientes en que la situación en que ya estaban, muchos decían que ya no querían vivir, porque también conocían pues las dificultades que iban a tener o no las conocían posteriormente si hubiera una recuperación. Y hay personas que no les dio ni tiempo de pensar en eso. No sé cómo han vivido esta parte de las decisiones finales de los pacientes. ¿Qué nos puede compartir? Yo tengo una paciente aquí en usted. Ajá. De la nada, pero de la nada, porque ya, por ejemplo, contaba, pues, era una persona sana. Y ya después se encontraron los activos que era en Italia. Entonces, ella no firmó la voluntad anticipada, pero ya se rehusaba a que se dan a los cuidados, ¿no? Y pues se fue deteriorando bastante, psicológica, cultural, físicamente, y hasta que falleció. Era una persona joven, 50 años, y fue muy, pues sí sentí feo en el momento porque, o sea, si yo cayera en una enfermedad de salud, yo no sería mi decisión, ¿no? Sin intentarlo, ¿no? Pero pues al final de cuentas es su decisión de ellos. Profesional y el hecho de que ellos agradezcan esa parte. Sí, exactamente. Es algo difícil, y como dice la compañera. Yo tal vez en su caso no elegiría no seguir con un tratamiento, sino intentarlo. ¿Sí? Sin embargo, es una decisión de la paciente o el paciente la paciente en este caso, de ella, y tengo que respetarla. No puedo ir y convencerlo, no haga esto. Exactamente. Es algo difícil que sí se tiene que incluso atender. ¿Sí? Uno como profesionista o como paciente tiene que tener un seguimiento en esos casos. Y esta es una forma también, ahorita que están compartiendo su experiencia también sí es doloroso recordarlo y difícil, pero también verlo de otra manera. Entonces, tal vez sí no es exponer a los pacientes, pero sí traes compartir las experiencias, porque como les he comentado en este módulo y en otros, cuando compartimos nuestra experiencia nos escuchamos o nos leemos o releemos o alguien más y tenemos puntos de vista que tal vez nosotros no teníamos, pero alguien más sí. O nos damos cuenta que no estamos solos porque alguien más ha compartido, bueno, ha tenido esa experiencia. Tal vez no con el mismo paciente de la misma manera, pero sí similar.
Así es. ¿Alguien más? O hasta aquí le dejamos esta actividad y nos regresamos a los videos también para que cambien de chip. ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a regresar tantito a los videos. Primer video, incluso también lo tiene en la plataforma, se llama Muerte Biológica, ¿sí? Es una entrevista con un profesional de la salud, que también es científico, y comparte sobre qué es la muerte, cómo se define, qué perspectivas hay de ella, Entonces, si en algún momento hay problema... Desde el punto de vista médico, la muerte... Creo que no se escucha en el proyector. En línea, ¿pueden escucharlo? Sí, profe, es un tema complejo. Sí, profe. Pues aquí le voy a subir lo más volumen posible. Hablar de la muerte involucra buscar un entendimiento profundo de lo que es la vida y el hecho de que una persona ha dejado de vivir a pesar de que ciertas funciones biológicas de su cuerpo se mantienen activas. Sobre esto nos habla el doctor Arnoldo Kraus, médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina y miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. La muerte biológica es el cese de la función cardiorrespiratoria, cuando deja de funcionar corazón y pulmón y por 3-4 minutos se puede decretar muerte corporal, muerte del cuerpo. Esto significa que al dejar de funcionar el corazón y los pulmones, se deja de oxigenar el cuerpo y el cerebro, y lo que sigue de esto es la muerte poco a poco de los tejidos, y la muerte cerebral acá se sucede en pocos minutos, 3 o 4 minutos tarda en morir el cerebro, morir, utilizo esa palabra, por falta de aporte de oxígeno. ¿Se consideraría en estos minutos después de un episodio cardiorrespiratorio que la persona todavía está viva? Bueno, depende del tiempo. La persona está viva desde mi punto de vista, y esto ya es una discusión de tipo filosófica, cuando la persona, el ser humano, tiene la capacidad de decidir, cuando tiene las funciones en acción, funcionando, perdón por el pleonasmo, y le permite decidir qué quiere, qué no quiere, qué acepta, qué no acepta, saber quién es, etc. Muchas personas no quieren pervivir o malvivir ya con muerte cerebral, es decir, sin poder relacionarse con el resto del mundo, cuando ya existe muerte cerebral, y en algún sentido, desde el punto de vista filosófico también, la persona deja de ser persona, es un concepto mío, cuando ya no tiene la capacidad de relacionarse con el mundo externo y de decir sí, decir no. Sí, son conceptos distintos, y justamente esto me lleva a la siguiente pregunta, que ha sido la medicina y el avance científico los que han permitido a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia del ser humano, el extender la expectativa de esta raza, de los humanos. ¿Esto ha sido benéfico o infructuoso? ¿Ha sido positivo o negativo lograr este avance? ¿Vale la pena extender la vida, agregar décadas? Pues es uno de los grandes sueños de la humanidad, de la medicina, de los políticos incluso, porque ellos se jactan de que sus gobiernos funcionan mejor cuando la población tiene más años para vivir, más una expectativa de vida mayor, para decirlo con palabras adecuadas. La vejez tiene sentido o no tiene sentido, depende si tiene algún contenido su vida, si hay dignidad en su vida, si tiene la capacidad de gozar la vida, de relacionarse con las personas, de ser autónomo. Claro que aquí habría muchos conceptos diferentes. Y entonces yo formularía que cuando se tiene el conocimiento de que una persona ya padece una enfermedad terminal, una enfermedad sin cura, o la degradación de su cuerpo ya ha avanzado muchísimo, el tratamiento médico debería enfocarse en seguir extendiendo los años de vida de esta persona, o en darle a la persona la mayor dignidad, el mayor beneficio de vivir ese tiempo que le resta consecuencia del padecimiento. Aquí cada persona es diferente. La pregunta es adecuada, pero cada persona delimita qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Pero ahora, debido al inmenso progreso de la tecnología, muchas vidas se pueden ampliar por muchos años cuando realmente la persona ya prácticamente carece de vida física y a veces mental. Cuando esto desaparece por daño cerebral, desde mi punto de vista la persona deja de ser una persona,
Podría sonar crudo esto, pero así es. Ya no eres un ser humano cuando ya no tienes cómo relacionarte, y para muchas personas eso sería indigno. Cuando hablo de que una persona deja de ser una persona es cuando las capacidades intelectuales quedan abolidas o desaparecen. Ahí hay dos grandes grupos de pacientes o de personas. Unos que yo llamo mentalmente competentes y físicamente incompetentes, en donde la función cerebral permanece, pero de la cabeza para abajo nada funciona. No hay movimientos, no puedes deglutir, los esfínteres no funcionan. Estas personas son mentalmente competentes, pueden hablar, decidir, pensar, pero físicamente no tienen ninguna capacidad para hacer nada. Ese es un subgrupo. El otro subgrupo es al revés. Son mentalmente incompetentes, como podrían ser enfermos con Alzheimer o con demencia senil, pero físicamente son absolutamente competentes. Pueden mover el cuerpo, pueden caminar, pueden deglutir, pero ya no pueden relacionarse con el mundo. Son los dos grandes grupos de los cuales yo hablo o pienso cuando estamos hablando de los límites de la vida y los límites de la medicina. Cada persona ahí define qué es su calidad de vida, lo que es su dignidad. Esta palabra es muy importante. A lo largo de estas pláticas la palabra dignidad siempre aparece, y ahí, claro, cada ser humano tiene el derecho de decir yo quiero vivir como sea, aunque sean muy malas condiciones, y otras personas tienen la idea y la certeza de que vivir sin dignidad carece de sentido. Ok, bueno, entonces retomamos esta parte de las últimas decisiones y de qué es la muerte biológica y esta cuestión de la vida y la muerte, qué es vivir o qué es morir. Entonces, esto también ya está atado a una parte ética, o incluso filosófica, que vamos a ir retomando a lo largo de las sesiones que nos quedan, ¿de acuerdo? Bueno, la actividad que queda es ver el video que está, a ver, déjame ver. En la presentación está análisis social, después de estos cuadritos de color verde, bueno, ahorita que bajé aquí en presencial. Y si no, también está en la plataforma, dice video, diferentes perspectivas de la muerte y rituales. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una tabla comparativa de qué rituales se hacen en su localidad, en otra localidad de nuestro país y en otra cultura, ¿sí? Van a comparar esas tres, ¿de acuerdo? Y van a escribir una conclusión acerca de que ahora, después de recibir esta información, ¿qué es para ustedes la muerte? Puede que para la mayoría sí haya cambiado o se haya enriquecido la perspectiva que tenían, ¿de acuerdo? Por eso terminaba la participación inicial, para que se dieran cuenta si cambió o no cambió y en qué cambió. Ok, bueno, en esta parte del tema lo dejamos hasta aquí. Ahora, me voy a regresar para las personas que apenas se van integrando, ¿de acuerdo? Hasta aquí, antes de cambiar. ¿Tienen alguna duda, opinión, sugerencia, queja, comentario, etcétera, etcétera? ¿No? Profe, por ejemplo, yo que soy nuevo, ¿nos abre la plataforma de nuevo o cómo es el procedimiento? Ok, estoy explicando poco a poco. A ver, vamos a cerrar esta presentación y nos vamos a la plataforma. Ok, la plataforma, a ustedes les aparece todas las materias que tienen. Ahora, está dividida por sesiones, por cada semana que se va haciendo cada sesión. Y en cada sección de cada semana, déjame compartir la pantalla otra vez. Hay espacios para las diferentes actividades. Ahora sí ya. A ver, esto que vaya apareciendo. Ahí está, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está la primera sesión que fue del 7 de enero al 13 de enero, del 14 de enero al 20 de enero y así sucesivamente. Aquí les voy subiendo, por ejemplo, la introducción, que es una presentación, les van a subir el espacio para el glosario. Se dan cuenta y viene la descripción de lo que tienen que hacer. La tarea 1, también en qué consiste y cuándo se tiene que entregar. Les voy a pedir, por favor, que las personas que apenas se van integrando me comenten quiénes son para que les tomen en cuenta esto. Porque creo que les comentaba, siempre les comento a sus compañeros, a todos, es que
ahí viene una fecha sugerida de más tardar su fase en tal fecha, que regularmente son los viernes en la noche. Entonces me preguntan, ¿puedo seguir subiendo tareas a destiempo? Sí, sí puedes, pero si no está justificado, ya no va a valer lo mismo, porque hay personas que a pesar que tienen muchas actividades, trabajan, etcétera, etcétera, suben las tareas completas con todas las indicaciones y tienen 10, pero hay personas que me cumplen con todas las indicaciones, pero las entregan a destiempo, sin estar justificado, y pues eso no sé ustedes cómo lo vean, pero a mí no me parece justo para los que están entregando, exactamente. Sí, ahora, ¿qué pasa si tengo un problema, sí, personal, de salud, laboral, etcétera, etcétera? Les comento, pueden comentarme, hacérmelo saber, y yo los voy a tomar en cuenta, ¿sí? Los voy a apoyar con eso, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco les decía a sus compañeros, quiero que en el último sesión, en el último día que voy a entregar calificaciones yo a plataforma, me están comentando, ¿qué cree? Me pasó este problema, ¿ok? Porque es muy difícil estar calificando todas las actividades en el último minuto, ¿ok? Entonces, no nos hagamos de esto, por favor. Entonces, y yo ya no los puedo apoyar, ¿de acuerdo? Entonces, ya han habido algunas situaciones y les digo, los apoyo, si pueden seguir entregando sus actividades, ya está justificado, ok. No, entonces no hay problema. Okay. Dígame. No, le estoy escuchando, perdón. Ok. Ahora, también cada semana hay entrega de glosario, entrega de alguna actividad como tal les comenté, y hay una evaluación semanal. Regularmente son evaluaciones de opción múltiple que consisten en 5 a 10 preguntas, ¿sí? Relacionadas con el tema que vimos. La información la encuentran en las plataformas o en las lecturas, ¿sí? No tienen que hacer alguna otra cosa más. No tienen límite de tiempo, es decir, solo tienen 5 minutos o 1 hora para terminarles y se cierra la evaluación. No, pueden seguirla haciendo. Ajá. Pues, tómense el tiempo, porque hay quienes me las hacen en segundos, pero a un costo muy alto, es decir, sacan mala calificación, porque no se detienen a ver las opciones de preguntas, o de respuestas, o a detenerse a analizar la pregunta. No son preguntas capciosas, pero luego a veces que pongo no, y piensan que es afirmativo, porque lo leyeron rápido y ya se les fue. Ajá. ¿Qué otra cosa? También las personas que se están integrando, sí necesito, por favor, que me comenten quiénes son, porque las evaluaciones sí se van cerrando cada semana, ¿ok? Si no, les va a hacer falta esa primera evaluación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque hay diferentes aspectos que tienen diferente valor. Ahora, se los voy a compartir. Está hasta arriba de la plataforma para que lo tengan presente. La evaluación va a consistir en tareas que representan el 40%. Hay quienes se confían mucho y no me entregan ninguna tarea. Dicen, pues los demás sacó 10 y ya tengo 6 y ya pasé. Pero adivinen qué, para la institución, para esta escuela, 6 no es una calificación aprobatoria, es de 7 para arriba. Es decir, si sacan 6, no aprueban la materia. Ahora, tienen también el glosario que representa el 10%, la participación que representa el 10%. ¿Cómo voy a participar? Bueno, además de estar respondiendo preguntas y demás, van a haber otras actividades como el día de hoy, que al inicio les abrí este foro para que me compartan diferentes experiencias, ideas, etcétera, etcétera, en las que sí me arroja quiénes están participando, ¿de acuerdo? Si no lo hacen, pues va a ir bajando esa calificación, ese porcentaje, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otro aspecto? Me regreso arriba. Los exámenes semanales representan el 20%, ¿ok? Si no los hacen, no hacen ninguno, o me reproban los exámenes, ya no tienen ese 20%. Si no hacen ninguno, va a 0, ¿ok? Representa un 8. Hay quienes dicen, pues con 8 me quedo. Y hay quienes no, si quieren tener calificación. Entonces también ya es en su decisión y cómo, qué acciones tomen para ello, ¿ok? Y el examen final. El examen final representa también el 20% de la calificación. Y me dicen, ¿qué va a venir en el examen final? Bueno, pues son todas esas preguntas que vinieron en los exámenes semanales. También son de opción múltiple y, ¿cómo se llama? Y se va a aplicar en la última sesión, ¿sí? A ver, la última sesión es el 4 de marzo. El 4 de marzo es el día en que va a ser el examen final, ¿de acuerdo?
Bueno, yo supongo que sí. Escucho un puro silencio. Ok, ahora, ¿qué características tienen que tener las tareas? Bueno, ¿cómo? No, tampoco me pongo tan fresca. Bueno, como ya los comentamos, el primer punto es que se entregue de preferencia en el tiempo que se marca, ¿sí? Por ejemplo, esta tarea 1 era de preferencia entregarse el viernes 13 a las 22:55, ¿ok? Bueno, ahora, tampoco soy así de tajante, ¿ok? Un minuto más, tienen menos calificación, no. Tienen hasta 24 horas para entregármela, tienen ese margen, ¿sí? Para que puedan tener su 10. Si me entregan después de esas 24 horas, su calificación ya baja a 9. Si me la entregan 48 horas después, ya tienen 8. Y esa es la calificación máxima, porque si les faltó algo, ya tienen menos puntos, ¿ok? Ahora, nunca, bueno, regularmente nunca, a menos que sí sea algo muy, que le falten muchas cosas, regularmente no les pongo 4, 3, 2, 1, no. Pero, pues de preferencia, entréguenmelo con todos los requerimientos, ¿sí? ¿Qué otro aspecto? Este es el primer punto, la cuestión de tiempo. Ahora, ¿qué otra cosa evalúo ahí? Bueno, que sigan las indicaciones, porque luego me entregan cosas de otras materias. Tengan cuidado en subir las cosas, porque luego me suben glosarios o tareas de otras materias, hasta con tiempo de anticipación. Digo, ¿qué pasó? Si aquí no iban corriendo y no revisaban si era el correcto o no, ¿ok? Porque entonces, pues ya no es tarea de la materia, ya es de otra materia. Entonces es como si no me lo hubieran entregado. ¿Ok? ¿Qué otro aspecto? Traten de cubrir todo lo que les pido. Son cosas mínimas, ¿sí? Por ejemplo, lo que era aquí, hacer un mapa conceptual a manera de resumir el tema que vimos ahí. Se pueden regresar a los videos, a la presentación que les di, si algo no recordaban o no hicieron apunte. Eso es con el fin para que repasaran la lección que vimos y trataran de organizar esas ideas. ¿De acuerdo? Otro aspecto. Hay tareas de investigación en las que les pido que usen el sistema APA, que es poner citas y referencias. ¿Alguien sabe qué es? Bueno, de los que apenas se van integrando, ¿alguien sabe qué es el sistema APA? ¿No? Ok. El sistema APA son para tener la información de dónde sacamos eso que estoy, por ejemplo, escribiendo. Porque regularmente dicen, ok, sí, lo escribí yo, pero hay muchas cosas que no sé. Es válido consultar fuentes, por ejemplo, páginas de internet, videos, etcétera. No está mal, pero le tienes que dar el crédito al autor, si no se convierte en plagio. Ya han escuchado ese tema que está de moda del plagio de aquella tesis, ¿no? Entonces tienes que darle crédito al autor original, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haces? Bueno, con el sistema APA. A ver, déjame dejar de compartir, déjame sacar una de las cosas para que tengan la referencia de eso. Incluso, les voy a subir el manual para que también haya duda de cómo se maneja ese sistema. Ok. Sí, pero aquí me faltó subirlo. Para que lo tengan, los que apenas se van integrando. Pero digo, si ese es el Sí, libro que subió sí, todavía no ha habido una nueva edición. A ver. Vamos a ver uno de estos. Sí, la plataforma a mí como vista de profesor me indica cuándo fue entregada la tarea y si fue entregada a destiempo me lo marca y me dice cuánto tiempo de desfase, bueno, de límite de la fecha fue entregada la tarea. Igual los exámenes, cuánto tiempo se tomaron en hacer el examen, cuándo lo iniciaron, a qué hora lo terminaron, cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores. ¿Cómo? Sí, me indica todo. A ver.
Voy a compartir otra vez pantalla. Permítanme. Sí. Ok. Sí, ahorita voy. Ok, sí, ahorita voy para allá. A ver, hasta que aparezca la pantalla porque está un poco lento esto. Ok, ahí está. Este es un ejemplo de otra materia, de otra línea. ¿Sí? Tienen que tener una carátula con los datos de ustedes y de la materia. Porque si no, luego, a pesar de que está en digital, luego no sé de quién es. Ahora, sí, es un problema. Ahora, este es un glosario. Ajá. Lo ideal es de que los glosarios también me pongan el formato APA. Ajá. ¿Cómo lo van a poner? Bueno, por ejemplo, me ponen el concepto aquí, opción ansiedad. Luego, la definición de ansiedad. Y luego, vienen entre paréntesis, no sé si alcancen a ver, que hay un autor y un año. En este caso, por ejemplo, para el primer concepto, es García y el año de la obra que se publicó fue en el 2015. ¿Sí? En el segundo es Galimberti, es el 2002. Y así nos podemos seguir con todo el trabajo, ¿ok? En el cuerpo del trabajo se pone de esta manera para no interrumpir el texto como tal, las ideas y demás. Y hasta el final de nuestro trabajo, de nuestro glosario, tarea, etcétera, perdonen, ¿qué ponemos? Ponemos nuestras fuentes que nosotros consultamos, nuestras fuentes de referencia, para poder tener la información completa de dónde la sacamos. En este caso fueron solamente libros. Ajá. Entonces viene el autor, entre paréntesis el año, a ver si se puede hacer más grande. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Y luego fue sacado de este diccionario de psicología, es de México y es la editorial del siglo XXI, ¿de acuerdo? Si fuera una página de internet, la información que se le tiene que agregar, aparte de también la misma autor y el año de publicación, es el nombre del artículo. Por ejemplo, en este caso podría ser diferentes perspectivas de la muerte. Ajá. El nombre de la página, o sea, podría ser Medicina y Psicología Blogs o algo así. ¿Sí? La fecha de cuando se recuperó la información y la página, la URL, ¿sí? La dirección de la página donde la sacaron o del video, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, tomaré el silencio como no. De todas maneras, les voy a subir el manual. Es algo muy grande, pero sí he visto que hay quienes ya lo dominan, creo que hasta con los ojos cerrados ya lo hacen. Y únicamente para lo del cuestionario es lo que no vamos a poder contestar los que entramos esta semana. No se escucha, prof. Escriben en el chat que ya no se escucha. O déjale, pongo con mi marcador en una hoja. No se escucha. Pero mi cámara ya no se ve bien. Ya le mandé mensaje, pero no lo ha visto, creo. ¿Sí alcanzas a ver que le puse no se escucha? No, ya se perdió. Ok. ¿Hasta ahora sí me escuchan? Sí.
Ya lo escuchamos. Ok, ya. perfecto. Ok, otra vez me regreso entonces. En este momento dejan de escuchar. Se apagó esto. Ya me acordé. Entonces, creo que la cuestión era, porque la duda que tienen aquí es, por favor, déjenme seguir concentrada, tengo las ideas y los demás pueden escuchar los que están en línea, por favor. Gracias. Que si pueden hacerlo a mano. Sí pueden hacerlo a mano, pero le van a tomar foto y lo van a subir a un procesador de texto, se lo convierten a PDF, o directamente suben las fotos a un archivo para convertirlo en PDF. ¿Por qué es esto? Porque luego archivos de otro tipo pesan mucho y no pueden subirlos a la plataforma, o yo no puedo descargarlos o abrirlos, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar problemas, de preferencia suban el PDF, ¿ok? Ahora, otro punto, el glosario. ¿Qué características tiene un glosario cuando ustedes lo ven en un libro? ¿Tienen los conceptos desordenados? Definen de manera alfabética. Entonces, por favor, procuren hacerlo de manera alfabética. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia, comentario, etcétera, etcétera? Profe, el glosario, las palabras las vamos sacando de las clases. A ver, permítame porque no lo escucho. A ver, ahora sí, hablen. Las diferentes palabras las vamos a sacar de algún libro o de las clases que vamos teniendo. Las palabras las sacan de los temas que vayamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, alguna palabra que no haya entendido o que sea nueva o que no recuerde qué significa, de ahí la toma y la pone en su glosario, ¿de acuerdo? Ok, igual, ¿cuántas palabras son por clase? ¿Cómo? ¿Cuántas palabras son por clase? Por clase, sí. De 5 a 10. Regularmente les pongo mínimo 5, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Maestra, yo le estaba preguntando si entonces los que entramos esta semana, lo único que no vamos a poder entregar es el cuestionario de la plataforma. De preferencia, por favor, les voy a pedir que sí lo hagan y me comenten quiénes son los que están integrando, ¿de acuerdo? Porque así tienen las preguntas y puedes hacerse una guía del examen final recabando las preguntas de cada sesión y las opciones de respuesta. Entonces, si tuvo todas buenas, ya sabes cuáles son, y las que tuvo mal, pues ya sabes también cuáles son, ¿sí? Porque las evaluaciones semanales les va arrojando retroalimentación. ¿Cuáles incisos estuvo bien y cuáles estuvo mal? ¿De acuerdo? Ok, profe, ¿le mandamos nuestro nombre por aquí o por correo o cómo? De los nuevos. En la plataforma le está la opción de mandarme mensajes entonces de ahí me escriben, yo soy nuevo, apenas me estoy integrando, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. Bueno, yo supondré que sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda o sugerencia o comentario? No, profesora, gracias. ¿No? No, gracias. Bueno, de cualquier manera, en cada sesión les pregunto si hay dudas y pueden retomar de sesiones pasadas, ¿de acuerdo? O algo que quieran, o necesiten, también pueden comentarlo. A ver, no les escucho. A ver, permítanme otra vez, ya terminamos. Gracias. No les escucho. ¿Puede repetir otra vez su pregunta, por favor? Bueno, creo que ya no salimos. Bueno, entonces, si no hay algo más por el momento, terminamos por hoy la sesión, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pueden hacerlas llegar por el grupo de WhatsApp que tiene con el profesor observador también, en la cual también me encontráis, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una con usted. ¿Qué? Ok. Un WhatsApp, ¿no? Nada más hay que cambiar el nombre de esta nueva materia. Es que le digo a ella que también tardó mucho en aparecer las asignaturas. O sea, como se actualizó, no, hasta el, a mí me aparecieron hasta el jueves. Sí, pero eso es del sistema. Ajá, sí, eso ya con ellos. Me preguntaba, ¿es el maestro que nos ingresa? Sí, exactamente. Si todavía no parte de la plataforma, también háganlo saber con el maestro, ¿de acuerdo? Para que también no se vayan atrasando, se les vaya amontonando las actividades que se han afectado para ustedes. Ahora, ¿qué otra pregunta tiene por aquí? Era de que
si todo, bueno, si las evaluaciones solo aparecen regularmente, después todo lo subir entre lunes y martes, ¿de acuerdo? Porque luego lo que veo que también me hacen es que primero me resuelven toda la, ¿cómo se llama? Las evaluaciones y no me hacen las tareas. Entonces traten de ir haciendo las tareas. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, queja, sugerencia, comentario, etcétera, etcétera? ¿No? Ok. Bueno, pueden seguir subiendo. Ok. Bueno, entonces ahora sí terminamos la sesión y nos vemos el próximo sábado, ¿de acuerdo? Sigo al pendiente de ustedes. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias.